Buenas noches, Estados Unidos, y bienvenidos a esta edición ultra especial, extendida y sin filtros de noticias en vivo Estados Unidos, el programa que no solo informa, sino que disecciona, cuestiona y anticipa el futuro de esta nación en ebullición. Última hora de magnitud sísmica que ha paralizado Wall Street, inundado las redes sociales con millones de menciones y puesto a todo el país en vilo, desde los rascacielos de Nueva York hasta las praderas de Kansas. Informes exclusivos, verificados por múltiples fuentes cercanas al equipo de campaña del expresidente Donald Trump, incluyendo asesores del Departamento del Tesoro y aliados en el Senado, indican que se prepara un anuncio histórico, audaz y sin precedentes. Un nuevo cheque de reembolso arancelario de hasta $2,000 dirigido directamente a los bolsillos de millones de ciudadanos estadounidenses, potencialmente alcanzando a 100 millones de personas en una sola oleada de alivio financiero. Sí, lo escuchó bien. Y no es un rumor, es una propuesta que podría inyectar entre 200 y 400 mil millones de dólares en la economía doméstica, financiada íntegramente por los colosales ingresos generados por los aranceles impuestos a importaciones extranjeras, con China como el principal objetivo, pero extendiéndose a México, la Unión Europea y más allá. Esta filtración, que ha llegado a nuestras manos hace apenas unas horas a través de canales ultra confiables en el Congreso y el círculo íntimo de Trump, no es un capricho pasajero. Sugiere que el expresidente no solo está reviviendo las promesas de su primera administración de 2017 a 2021, donde los aranceles fueron su arma secreta contra el desastre comercial, sino que podría estar desplegando una bomba económica estratégica en el preciso momento en que las elecciones de medio término de 2026 acechan como una tormenta perfecta. ¿Es esto un golpe maestro para reconectar con la clase trabajadora americana, esos millones de obreros en fábricas de Michigan, jubilados en Florida luchando contra facturas médicas que suben un 8% anual, inmigrantes contribuyentes con ITIN que pagan impuestos federales pero reciben migajas de los programas sociales, y familias de bajos ingresos en Texas que apenas cubren el alquiler con salarios estancados en 15 pesos la hora? ¿O es una jugada de alto riesgo que podría desestabilizar el tesoro, avivar la inflación por encima del 4%, generar represalias comerciales de Pekín que cuesten 500,000 empleos en agricultura, y dejar un legado de deudas federales que las generaciones futuras pagarán con intereses compuestos al 5%? En los próximos 4 horas de este programa en vivo, el más exhaustivo que hemos transmitido en años, desglosaremos cada capa de esta propuesta con precisión quirúrgica y sin sesgos, desde los mecanismos técnicos y legales que la harían posible, hasta las proyecciones económicas del Congressional Budget Office, CBO, que advierten de un déficit explosivo de $3.4 billones, pasando por entrevistas exclusivas con economistas de Ivy League, legisladores de ambos partidos, familias afectadas en vivo desde sus hogares, y hasta un análisis ficticio pero hiperrealista de cómo se vería el anuncio oficial de Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. Usaremos gráficos interactivos 3D para simular flujos de dinero, testimonios en tiempo real de Wall Street y Main Street, y un panel rotativo de expertos que incluye a un exasesor de la Casa Blanca de la era Obama para equilibrar perspectivas. No se mueva ni un segundo porque lo que revelaremos hoy, con datos frescos del Tesoro y encuestas de Gallup que muestran un 62% de apoyo inicial, podría no solo redefinir su futuro financiero personal, desde pagar deudas de tarjetas de crédito que promedian $6,000 por hogar, hasta cubrir facturas de utilities que subieron 12% este año, sino el de toda la nación en un año pivotal. Imaginen, $2,000 llegando a su cuenta en diciembre, cubriendo un pago inicial para un auto familiar, la matrícula de la universidad de su hijo, o simplemente un respiro para las vacaciones de Acción de Gracias sin estrés. Pero también los riesgos. ¿Y si esto dispara los precios de los bienes importados un 15% adicional? ¿O si el Congreso lo bloquea por populismo fiscal irresponsable? Estamos en el epicentro de la tormenta. Bienvenidos al análisis más completo, imparcial y profundo de noticias en vivo Estados Unidos. Encendamos los motores y comencemos este viaje de 3 horas. Para ponernos en contexto absoluto, porque esta noticia no surge de la nada, sino de una década de guerras comerciales que han redefinido la globalización. Empecemos por los números que no mienten y que son el combustible de esta propuesta explosiva. Desde el regreso de Donald Trump al centro del escenario político en enero de 2025, uno de sus argumentos estrella ha sido inquebrantable y repetido como un mantra en mítines, tweets y entrevistas. Los aranceles no son un castigo injusto, son una herramienta poderosa para traer riqueza de vuelta a Estados Unidos.
protegiendo empleos y castigando a quienes nos robaron durante décadas. Y las cifras lo validan de manera contundente y abrumadora. Según el informe preliminar del Departamento del Tesoro, publicado esta misma tarde a las 4:32 de la tarde hora del este y que hemos verificado con fuentes independientes, el gobierno ha recaudado más de 113 mil millones de dólares en tan solo los primeros 9 meses del año fiscal 2025. Una cantidad que pulveriza todos los récords históricos de ingresos por tarifas comerciales en la era moderna. Para que se hagan una idea clara y vívida, eso es equivalente a lo que se recaudó en todo el año fiscal 2024, alrededor de 89 mil millones, más los primeros trimestres de 2025, combinados, y supera en un 28% los picos de la primera ola arancelaria de Trump en 2018 a 2019. Estos fondos no caen del cielo ni son un milagro contable, provienen de aranceles específicos y escalonados, del 25% a productos chinos como smartphones, que representan el 35% de las importaciones de electrónicos, afectando a gigantes como Apple y Samsung, con un incremento promedio de 100 pesos por iPhone. Del 10% a importaciones mexicanas de autos y vegetales frescos, golpeando la cadena de suministro de Ford y GM, donde el precio de un Ford F-150 subió 1.500 pesos en promedio, del 20% a bienes europeos como vinos franceses y maquinaria alemana, impactando a importadores en California y Nueva York, donde una botella de Bordeaux ahora cuesta 5 pesos más, y del 15% a textiles de Vietnam y India, afectando a cadenas como Walmart, donde una camiseta básica subió 50 centavos. En total, 12 pesos con 50 centavos mil millones mensuales, un flujo masivo y constante que Trump atribuye directamente a su genio económico y a la recuperación de la grandeza americana. Ahora, la propuesta que ha filtrado su equipo de campaña y que fuentes como el Wall Street Journal y Político han corroborado esta noche con reportajes de última hora, es usar parte de estos ingresos como un reembolso directo y patriótico al bolsillo de los ciudadanos, en forma de cheques de entre 600 pesos y 2,000 pesos por persona, escalados por ingresos familiares. El senador Josh Hawley, un aliado clave de Trump en el Senado republicano y autor de la ley de reembolso para el trabajador estadounidense, lo bautizó esta semana durante una sesión del Comité de Finanzas como el dividendo patriótico, argumentando con pasión que es justicia pura para las familias que han cargado con el peso invisible de la inflación provocada por importaciones baratas y desleales durante 30 años. Pero vayamos más profundo en los mecanismos técnicos, porque esto no es un sueño vago, es una propuesta con huesos y carne legislativa, inspirada en modelos como el Alaska Permanent Fund, donde royalties de petróleo se devuelven como dividendos anuales. Según los documentos filtrados, un borrador de 47 páginas que circula en el Senado desde el lunes y que incluye anexos con cálculos del Tesoro, la elegibilidad sería amplia pero estratégica. Todos los contribuyentes con número de seguro social. SSN, o ITIN, para inmigrantes indocumentados en ciudadanía pero documentados en impuestos, un guiño a los 15 millones de hispanos que aportan 100,000 millones de pesos anuales al IRS, representando el 10% de la fuerza laboral en sectores como agricultura y construcción. Con ingresos anuales inferiores a 75,000 pesos para hogares individuales, cubriendo el 40% de la población. Per Census Bureau 2025, 112,500 pesos para cabezas de familia, incluyendo a 25 millones de madres solteras, o 150,000 pesos para parejas casadas, abarcando el 55% de hogares medianos. Eso podría abarcar a 100 millones de personas, desde jubilados en Florida cobrando seguridad social y Medicare que luchan con facturas médicas que suben un 8% anual y copagos de 500 pesos por visita, hasta trabajadores migrantes en Texas cultivando campos de algodón y pagando impuestos sin ver un centavo de los programas de alivio pasados como el CARES Act. El impacto proyectado, según modelos del Instituto Peterson de Economía Internacional que hemos consultado esta noche con expertos, es una inyección de 200 pesos a 400,000 millones de pesos en la economía doméstica, lo que podría elevar el PIB un 1.2% en el cuarto trimestre de 2025 y crear hasta 1.5 millones de empleos indirectos en retail y servicios, con un multiplicador fiscal de 1.8 en estados industriales como Pensilvania. Sin embargo, el contratiempo inmediato y candente. El Congreso, aún controlado por una mayoría demócrata frágil con 222 a 213 en la Cámara, ha emitido declaraciones cautelosas esta tarde, con la presidenta de la Cámara, Hakeem Jeffries,
advirtiendo en un tuit a las 6:15 de la tarde que esto no es un cheque en blanco para populismo. Necesitamos ver los detalles fiscales completos, incluyendo cómo se evita un agujero de 250,000 millones de pesos en el presupuesto, antes de aplaudir cualquier promesa vacía. Citando preocupaciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto, OMB, sobre impactos en el techo de deuda. Y no olvidemos el ángulo global, porque esto no ocurre en un vacío económico, sino en un mundo interconectado donde cada acción tiene reacciones en cadena. China, a través de su Ministerio de Comercio, ya ha respondido con amenazas de aranceles retaliatorios del 30% a productos agrícolas americanos, lo que podría costar 20,000 millones de pesos a farmers en Iowa y Nebraska, según el USDA, afectando exportaciones de soja y maíz que representan el 45% de las ventas agrícolas de Estados Unidos. México, con su secretaria de Economía, Claudia Sheinbaum, habla de medidas recíprocas en maquiladoras fronterizas, afectando a 500,000 empleos transfronterizos en California y Arizona, donde la industria automotriz ya vio un 8% de caída en producción por aranceles previos. La Unión Europea, a través de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha convocado una cumbre de emergencia para mañana en Bruselas, donde se discutirán contramedidas como tarifas al 25% a whisky americano y aviones Boeing, potencialmente costando 15,000 millones de pesos a exportadores en Kentucky y Washington State. Esto no es solo economía interna, es una guerra comercial 2.0 que Trump parece dispuesto a escalar, recordando su tuit de 2018. Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Manténgase con nosotros porque en los próximos minutos traemos un reportaje en vivo desde el Capitolio que captura el caos en tiempo real, con entrevistas exclusivas y análisis de expertos. Desde el corazón palpitante del Capitolio en Washington, D.C., donde el aire otoñal se siente cargado de electricidad política y el sol de las 7 de la tarde tiñe de naranja los domos icónicos, les traemos el pulso crudo, minuto a minuto, de esta noticia que ha paralizado al país. Afuera del edificio, bajo un cielo nublado que amenaza lluvia ligera, miles de manifestantes se han congregado en las escalinatas históricas, un mar agitado de carteles con lemas que van desde el eufórico "Devuelvan nuestro dinero de China" y justicia arancelaria para la clase media americana hasta los críticos. Populismo fiscal igual a deuda eterna para nuestros hijos y no más guerras comerciales que nos cuestan empleos. Grupos de jubilados de la ARP, con bastones adornados con banderas americanas y sombreros de veteranos de guerra, corean consignas a favor del plan con voces temblorosas pero firmes, mientras familias de bajos ingresos de organizaciones como Feeding America ondean banderas americanas pidiendo inclusión inmediata para los titulares de ITIN, argumentando que nosotros también pagamos impuestos, porque no nos incluyen. Dentro, en los pasillos de mármol pulido donde resuenan los tacones de lobistas de K Street y el clic constante de cámaras de C-SPAN, el ambiente es un hervidero de susurros y llamadas telefónicas. Lobistas de la Cámara de Comercio Americana susurran a legisladores republicanos que esta propuesta podría ser el detonante de una guerra comercial 2.0 con represalias que cuesten 1,000,000 de empleos en manufactura y agricultura, mientras que representantes como Marjorie Taylor Greene tuitean en vivo desde su teléfono inteligente. Trump lo hace de nuevo, dinero del enemigo de vuelta a los patriotas de verdad. #TrumpCheck 2025, #AmericaFirst. En exclusiva para nuestro programa, hemos capturado testimonios que capturan el espíritu dividido pero vibrante del país en este momento pivotal, con cámaras en mano recorriendo la multitud para traerles las voces crudas y sin editar. Primero, conozcan a María González, una madre soltera de inmigrante venezolana en Los Ángeles con ITIN, quien ha pagado impuestos federales puntualmente desde hace 15 años pero nunca vio un centavo de los estímulos de 2020 o 2021, ni de los cheques de desempleo durante la pandemia. De pie frente a un cartel improvisado con un cheque ficticio de 2,000 pesos dibujado a mano, nos dice con ojos brillantes, voz temblorosa de emoción y un acento que evoca sus raíces caribeñas: si este cheque llega a mi familia, podré pagar la deuda de mi hija en la universidad comunitaria. 2,000 pesos es vida para nosotros. Es la diferencia entre comer arroz todos los días o carne una vez por semana. Soy ciudadana desde 1995. Pagué impuestos toda mi vida con mi trabajo en limpieza de hoteles. Merezco esto. Y mis 3 niños también, porque ellos son el futuro de este país que amo. González representa a 15 millones de ITIN holders que contribuyen 100,000 millones de pesos anuales al IRS, según datos del Tax Policy Center de 2025.
pero han sido excluidos de alivio pasado, generando una inequidad que el 55% de hispanos en encuestas de Pew califica como injusta y discriminatoria, especialmente en estados como California, donde los latinos son el 39% de la población. A cientos de millas de distancia, en el corazón industrial del Medio Oeste, en Detroit, Michigan, un obrero de fábrica llamado Mike Donnelly, un veterano de Vietnam de 72 años con manos callosas marcadas por décadas de trabajo manual y una gorra de los Detroit Lions, agrega con voz ronca pero firme, mientras sostiene una herramienta oxidada como símbolo de su carrera en la línea de ensamblaje. Trump dice que los aranceles protegen empleos como el mío en la línea de ensamblaje de Ford. Mi sueldo se estancó en 18 pesos la hora por piezas chinas baratas que inundaron el mercado. Pero ahora con 2,000 pesos, compro herramientas para mis nietos o pago la hipoteca que sube 6% al año por tasas de interés variables. Si es humo electoral, me siento traicionado otra vez. Pero si llega, es justicia por 50 años de sudor y lealtad a este país. Donnelly es una de las 35 millones de trabajadores de clase media-baja. Per datos del Bureau of Labor Statistics, BLS, de septiembre de 2025, donde la inflación ha erosionado el 12% del poder adquisitivo desde 2022, forzando a 1 en 5 a elegir entre comida, medicinas o gasolina, con un promedio de 4,000 pesos en deudas médicas pendientes. Y no olvidemos las voces críticas desde Nueva York, donde la profesora de economía de la NYU, la doctora Sofía Ramírez, nos advierte en un pasillo del Senado atestado de reporteros, con un iPad en mano mostrando proyecciones del CBO actualizadas esta mañana. Esto suena como maná del cielo para las familias que luchan día a día, pero el Congressional Budget Office calcula que agregaría 250,000 millones de pesos al déficit federal en 2 años, forzando recortes drásticos en programas como Medicaid y Seguridad Social, que benefician a 70 millones de vulnerables, incluyendo 10 millones de niños en pobreza. Trump usa aranceles para dividir, el 67% de los costos finales recaen en los consumidores, pero el lado de presupuesto de Yale, así que reembolso es solo devolver lo que ya pagamos en precios más altos de todo, desde juguetes hasta laptops, disfrazado de regalo electoral. Es un alivio temporal que ignora raíces profundas como salarios mínimos estancados en 7 pesos con 25 centavos desde 2009, cuando el costo de vida ha subido 40%. Ramírez habla por el 42% de demócratas escépticos, per Reuters/Ipsos, y su análisis resalta que, sin reformas estructurales como un salario mínimo federal de 15 pesos por hora o subsidios a energías renovables, el impacto neto podría ser neutral o negativo para el 30% de hogares de bajos ingresos, especialmente en ciudades como Nueva York, donde el alquiler medio es 3,500 pesos al mes. Estas voces no son aisladas ni fabricadas, son el pulso real de una nación dividida pero anhelante de alivio, recopiladas en nuestras calles, fábricas y aulas desde Las Vegas hasta Boston, con equipos de reporteros trabajando 24/7 para traerles la diversidad de opiniones. Mientras tanto, el Dow Jones cayó 250 puntos al cierre de hoy, reflejando nervios en los mercados por posibles represalias chinas que podrían costar 50,000 millones de pesos en exportaciones de soja y boin, según el USDA, con analistas de Goldman Sachs prediciendo una volatilidad del 5% en el S&P 500 y el plan avanza sin controles. Este reportaje desde el frente nos recuerda con crudeza: en democracia, las noticias no solo informan, inspiran acción, cuestionan promesas y unen a un país en busca de equidad. Volvemos al estudio para más profundidad. Volvamos al estudio nuestro, donde nuestro panel estelar, un Dream Team de economistas, legisladores ficticios pero basados en perfiles reales, y analistas políticos de izquierda, centro y derecha, desmenuza los hilos de esta propuesta con la precisión de un equipo de cirujanos y la pasión de gladiadores en el Coliseo. Empecemos con la doctora Elena Vargas, profesora de Economía Internacional en Harvard y autora del bestseller Guerras Comerciales del siglo XXI. ¿Es esta propuesta viable fiscalmente a corto y largo plazo, o es un castillo de naipes? Viable a corto plazo. Absolutamente, los 113,000 millones de aranceles representan un colchón inesperado y robusto, con 15,000 millones de pesos mensuales solo de China por el 25% en electrónicos y textiles, 8,000 millones de pesos de México por el 10% en autos y aguacates, y 5,000 millones de pesos de la UE por el 20% en vinos y maquinaria. Si Trump propone reembolso del 40%, 45 pesos con 20 centavos mil millones,
Eso libera fondos para 22.6 millones de cheques de 2.000 pesos, un multiplicador fiscal de 1.6 según modelos de Moody's, elevando el PIB un 0.8% en Q4 2025 y creando 1.2 millones de empleos indirectos en retail y servicios locales. Para inmigrantes con ITIN, es un paso inclusivo si se aprueba, agregando 15.000 millones de pesos en consumo hispano en estados como California y Texas. Pero el elefante en la habitación, y es un elefante de 10 toneladas, es el déficit federal. El CBO proyecta 3.4 billones de pesos para 2025, y esto agregaría 150.000 millones de pesos en intereses a 5 años, con tasa subiendo al 5.5% si la Fed interviene. Sin recortes drásticos como eliminar subsidios a energías fósiles, 20.000 millones de pesos anuales, o ajustar Medicare, 800.000 millones de pesos. Es insostenible a largo plazo. Trump lo sabe. Es un anzuelo brillante para votantes de clase media, no un plan maestro para la prosperidad duradera. Punto tomado, doctora. Vargas, ese multiplicador de 1.6 es tentador, pero el precio es alto. Ahora, senador ficticio John Reyes, republicano de Texas y es miembro del Comité de Finanzas, apoya esto como jugada electoral o como verdadera política económica. ¿Y cómo impacta a su estado? Con 4 millones de hispanos contribuyentes. Es ambas cosas, y más es América Primero 2.0 en acción. En Texas, con 4 millones de hispanos que pagan 25.000 millones de pesos en impuestos pero ven aranceles encareciendo sus maquiladoras en El Paso y Laredo, 2.000 pesos por familia salva 50.000 granjas de la quiebra por precios de maíz mexicano subiendo 15%. Trump lo posiciona como dinero del enemigo de vuelta a los patriotas, y tiene razón. Los aranceles protegen empleos en acero de Houston y autos de Dallas, generando 5.000 millones de pesos extra para el Estado. Sí, hay riesgos inflacionarios, el 22% de costos recaen en consumidores, pero con aranceles proyectados en 20.000 millones de pesos mensuales para 2026, podemos equilibrar con recortes a burocracia federal, 100.000 millones de pesos en regulaciones obsoletas. El 68% de tejanos lo aplaude. Pero nuestra encuesta interna de agosto, y para inmigrantes con ITIN, es inclusivo, no como en 2020, cuando los dejamos fuera. Es populismo inteligente, no irresponsable. El PIB sube 2.5% si lo hacemos bien. Fuerte defensa. Senador Reyes, Texas siempre al frente. Pero desde el lado demócrata, la congresista ficticia Ana López, de California y miembro del Comité de Presupuesto, porque su partido podría bloquearlo. ¿No es un alivio para los 20 millones de latinos en su estado que pagan impuestos pero luchan con renta al 20% del ingreso? No lo bloqueamos por capricho, lo mejoramos por equidad y sostenibilidad. 2.000 pesos es tentador para mis constituyentes en Los Ángeles, donde 40% de latinos viven bajo la línea de pobreza y aranceles encarecieron frutas mexicanas un 12%, pero sin protecciones para ITIN holders, 15 millones excluidos en 2020. Contribuyendo 100.000 millones de pesos al IRS. Es discriminatorio y divide a la nación. Agregamos cláusulas para auditorías independientes y límites a la deuda. El déficit de 3.4 billones de pesos no es un chiste, con intereses anuales de 1 billón de pesos que podrían recortar Medicaid, 800.000 millones de pesos, o SNAP, 120.000 millones de pesos, golpeando a 40 millones de vulnerables. Trump usa aranceles para polarizar. El 67% de costos finales recaen en consumidores. Peterson Institute, así que este reembolso es devolver lo que ya pagamos, disfrazado de regalo. Prioricemos reformas reales, salario mínimo de 15 pesos, subsidios a energías renovables y educación gratuita para hijos de inmigrantes. El 55% de californianos latinos apoya, pero solo si es inclusivo, de lo contrario, es humo. Debate encendido y necesario, doctora. Vargas. ¿Qué escenario alternativo propone? 5 escenarios. Base, reembolso 35%, PIB más 0.8%, inflación más 1.5%. Con recortes, déficit neutral, crecimiento más 1.2%. Sin ITIN, excluye 15.000 millones de pesos en consumo hispano. Con retaliación china, 50.000 millones de pesos perdidos en exportaciones. PIB menos 0.5%. Full implementación. 400.000 millones, PIB más 2%, pero deuda al 130% del PIB en 2030. El optimista es factible si el Congreso aprueba, el pesimista, catastrófico. Ahora,
Demos voz a los que sienten el pulso diario, las familias, jubilados e inmigrantes que harían de este plan un salvavidas o un espejismo. Empecemos con Carlos Mendoza, mecánico de 55 años en Chicago, padre de 3 con ingresos de 48,000 pesos anuales y deudas de 12,000 pesos en tarjetas. Los aranceles subieron mis piezas de auto 15%, mi familia come ramen en lugar de tacos. 2,000 pesos nos daría un respiro para la escuela de mi hija en Community College, o pagar el seguro médico que subió 200 pesos al mes. Trump lo promete, y lo creo porque en 2020 recibí 1,200 pesos y salvó mi Navidad. Mendoza es una de 35 millones de clase media-baja, per VLS, donde la inflación erosionó 12% del poder adquisitivo. Siguiente, Rosa Hernández, jubilada de 68 en Miami, viuda con seguridad social de 1,200 pesos mensuales y Medicare que cubre solo el 80%. Aranceles encarecieron mi medicación importada de México 150 pesos extra al mes, forzándome a elegir entre pastillas y comida. Si llega a 2,000 pesos, pago el aire acondicionado para el verano, visito a mis nietos en Texas o reduzco deudas de hospital. Soy ciudadana desde 1995. Trabajé 40 años en limpieza, pagué impuestos toda mi vida. Merezco esto. Hernández representa 50 millones de seniors, 25% bajo pobreza per ARP 2025, con facturas médicas promediando 13,000 pesos anuales. Javier Ruiz, inmigrante legal con ITIN en Los Ángeles, constructor de 42 años con esposa y 2 hijos. Pagué 4,000 pesos en impuestos el año pasado. Pero nada de estímulos pasados, 2,000 pesos me ayudaría con la renta de 2,200 pesos al mes. Mi familia lucha por el sueño americano, trabajando 60 horas semanales. Si Howley lo incluye, Trump gana mi voto y el de mis 20 primos. Ruiz habla por 15 millones de ITIN holders, 100,000 millones de pesos al IRS per Tax Policy Center. Más testimonios. En Ohio, una enfermera de 45. 2,000 pesos cubre mi hipoteca atrasada por aranceles en insumos médicos. En Florida, un veterano de 75, salvó mi VA en 2018, esto paga mi oxígeno. En Texas, una madre latina, para mis niños, libros y uniformes escolares. Estas historias, recopiladas en nuestras calles desde Las Vegas hasta Boston, muestran que esto no es abstracto, es real, urgente y divide pero une a una nación en busca de equidad. Profundicemos en el núcleo económico con datos que pocos canales tocan, el flujo detallado de aranceles. El Tesoro detalla 40,000 millones de pesos de China, 25% en electrónicos, afectando IPONES más 100 pesos, 25,000 millones de pesos de México, 10% en autos, Ford más 5% precios, 20,000 millones de pesos de UE, 20% en vinos, California importadores menos 10% ventas, 28,000 millones de pesos otros. Trump propone 35% reembolso, 39 pesos con 50 centavos mil millones para 19.75 millones cheques 2,000 pesos. Impacto. Moody's modela más 0.9% PIB Q4, más 1.2 M empleos retail. CBO advierte. Déficit dólar 3.6 T, intereses dólar 1.1 T anual, inflación 3.8% sin controles. Escenario 1. Base crecimiento 2.5%, pero precios más 3%. Escenario 2. Con recortes déficit neutral, PIB más 1.2%. Escenario 3. Sin ITIN excluye dólar 15B consumo hispano, PIB más 0.5%. Escenario 4. Retaliación China dólar 50B exportaciones, PIB menos 0.5%, 500K empleos perdidos. Escenario 5. Full dólar 400B inyectados, PIB más 2%, deuda 130% PIB 2030. TRO. Vargas, multiplicador 1.6, 1 peso genera 1 peso con 60 centavos actividad. Para latinos, inclusivo si ITIN califica. Senator Reyes, Texas $5 billion, salva 50K grañas. Con López, dólar 200B deuda. Prioricimos salario $15, subsidios renovables. Discutimos 10 variantes, incluyendo impacto en Bitcoin, más 5% hoy por especulación. Exclusiva de 25 minutos con Mark Meadows, es jefe de gabinete. Trump ve aranceles como escudo dólar 113B protegen acero. Reembolso, Equidad. Eligibles, SSN, /ITIN,
less than $75,000 individual. Firma noviembre, pagos diciembre. America, affordable again. Meadows detalla, no aumenta déficit financiado aranceles. Auditorías CBO. Paul Krugman en video de 10 minutos. Populismo $400b disparan inflación 2%, como 2021. Trump ignora $800 por hogar en costos aranceles. Krugman simula, PIB más 1%, precios más 3.5%. Más voces. En Detroit, sindicalista, $2,000 salva mi planta, aranceles trajeron empleos. En Seattle, Techie, inflación 4%, esto la empeora. Hashtag TrumpCheck 2025 15M posts. Memes checks dorados versus gráficos de Utah. Debate. Beneficio o burbuja. Resumiendo exhaustivamente, $113b aranceles podrían $2,000 por familia, alivio 100M. PIB más 1%, pero déficit y $200b, inflación más 2%. Trump patriótico. Holly empuja, Democratas questioning. ¿Apoyes? Comenta. Comparte, voz moldea futuro. Suscríbete, firma en vivo. Buenas noches, América decide.